buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Dementes Urbanas, su programa semanal para el canal Vive TV. En este momento estamos en la alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en la localidad Rafael Uribe Uribe, y específicamente estamos en el barrio El Quiroga, y en este momento vamos a tener una conversación bastante amplia con diferentes autoridades, taitas, imamas del pueblo Inga. Creo que Bogotá tiene una particularidad y es que tenemos los cabildos y los pueblos, pero específicamente los pueblos que han estado en este momento pernoctando dentro del contexto y dentro de la ciudad. Entonces vamos a tener una conversación muy amplia, previo al Carnaval del Perdón, previo a una fiesta, previo a una ceremonia, previo a muchas cosas de los usos y las costumbres que tiene el pueblo Inga en el territorio y específicamente ahora en Bogotá, porque están viviendo acá. Este es un pequeño introductorio para darle paso al taita Agustín Ágreda, que es un sabedor, que es un artesano, que maneja prácticamente todos los saberes de su pueblo, las artesanías, y de paso también hace un trabajo político, social y cultural dentro de la localidad, precisamente dentro de la mesa indígena que corresponde a la localidad de Rafael Uribe Uribe. Voy a darle paso al taita Agustín Ágreda para que nos cuente hace cuánto está el pueblo Inga en Bogotá, por qué estamos aquí, qué es el Carnaval del Perdón, por qué vamos a hacer esto, y que nos cuente un poco sobre las dinámicas precisamente suyas y del pueblo Inga, específicamente en la localidad y en la ciudad de Bogotá. Taita, buenos días. Juangui, buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace Mentes Urbanas, un poco para contarles la historia del pueblo Inga con respecto a la tradición más importante que tiene el pueblo Inga de Colombia, que es el inicio del año Inga y Carnaval del Perdón. Pero para eso también tenemos que remontarnos a la historia de por qué se realiza este carnaval que es tan significativo para la comunidad y también para el pueblo Inga. No solamente se celebra aquí en la ciudad de Bogotá, sino en toda Colombia donde haya parcialidades ingas o cabildos. Le quisiera contar así en panorama rápido. Los ingas llegamos hace 65 años, mis abuelos y mi mamá llegaron hace 65 años a la ciudad de Bogotá por motivos de otro tipo de desplazamientos que en ese entonces se dieron en el Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo, en el cual obligó a salir a muchas familias ingas a las ciudades para poder de alguna manera tratar de recuperar unas tierras que se estaban perdiendo a base de los colonos. Nosotros, como tradición de ser amazónicos, de la parte amazónica, del piedemonte amazónico, nosotros teníamos el conocimiento de la medicina tradicional y ese fue como el mayor legado cultural que trajimos a la ciudad capital, en el cual pudimos sobrevivir de alguna manera. En ese entonces, cuando llegaron mis papás y mis abuelos, me comentan, yo nací aquí en la ciudad de Bogotá, yo soy indígena citadino, y me comentan que para ellos fue un poco duro esa experiencia de ser los primeros desplazados en el país, pero como les digo, por otra dinámica social. Se les veía de manera, digamos, un poco xenofóbica, lo que hoy en día dicen, porque la gente no estaba acostumbrada a ver personas vestidas así, coloridas, de pronto que tenían sus trajes que nunca habían visto, porque únicamente tenían el imaginario de que aquí en Colombia solo existían los indígenas que estaban en los libros, muiscas y chipches, o lo que decía el libro, pero no conocían que habían otras culturas, otros pueblos que de alguna manera existen en Colombia. En esa medida, pues a base de la medicina tradicional, el conocimiento sirvió para que la gente capitalina aceptara a los ingas y de alguna manera hiciéramos esa interrelación y ese intercambio intercultural que hoy en día mantenemos. Yo soy, de alguna manera, he sido autoridad de mi cabildo
En el año 2008 fui elegido gobernador por mi comunidad para seguir luchando esa tarea que de alguna manera nosotros como estudiantes en el año 1987 impulsamos para tener una política pública para que el pueblo inga de alguna manera tuviera la oportunidad de hablar con el distrito capital, con los gobernantes, para que se nos tomara en cuenta en esas acciones afirmativas que en ese entonces no eran muchas, solamente nos daban permiso para las ventas de la medicina tradicional, y los jóvenes indígenas pensamos que debíamos actuar y lograr hacer un espacio que pudiéramos de alguna manera servir para concertar con el distrito capital. Acá en la localidad Rafael Uribe Uribe vivimos 20 familias indígenas, somos las familias, los ayllus. Ayllus significa familias, que son clanes de familias, que estamos aquí en la localidad Rafael Uribe Uribe, como son con unos apellidos propios de una vereda o de un territorio del lugar del Valle de Sibundoy, y en este caso Manoy, Santiago. Mi familia proviene de la vereda o del Ayllu, que se llama Santiago Putumayo, vereda Arcanche. Arcanche es el lugar donde nacieron mis padres y de allí provengo yo, esa parte territorial con el cual yo me mantengo y tengo permanente contacto con él. La celebración del Carnaval del Perdón ha sido una tradición que nunca se ha perdido. Tal vez en estos últimos años se ha aumentado porque la nueva generación necesita de que se conozca, mantenga de alguna manera esa tradición que nos trajeron nuestros antepasados desde la época incaica inclusive. Entonces, como las nuevas tecnologías están de alguna manera afectando las relaciones interculturales internas de las comunidades, es importante dejarle el legado cultural a la nueva generación. Hoy en día ya estamos hablando de la quinta generación, ya vamos en la quinta generación. Entonces es importante la celebración. El Carnaval del Perdón es, como les dije anteriormente, el día más importante que tienen los ingas porque es el inicio del año, es el comienzo de una nueva ciclo para la comunidad y para todo el pueblo inga, ya que a través de la celebración se hace el agradecimiento, se hace, digamos, ese encuentro cultural entre familias, entre comunidad, y para lo cual se hacen actividades culturales muy propias. Quiero también resaltar que el Carnaval del Perdón es inga. Muchas veces aquí en Colombia se confunde que de pronto porque se celebra en el Valle Segundo y hay otra comunidad que son los hermanos Kamsá, son la celebración. Cada uno tiene su propia celebración, pese a que caen en las mismas fechas. Los ingas tenemos unas particularidades como es la celebración, el compartir, el agradecimiento a la Madre Tierra, que es en el cual se elabora un castillo y se hace el sacrificio del gallo, que es como el agradecimiento a la Pachamama por todas las bondades que de alguna manera recibimos el año. Y lo más importante es el perdón entre todas las familias, entre toda la comunidad, inclusive si hubo discordia, si hubo de alguna manera malos entendidos, como hay en todas las comunidades, es el momento de comenzar nuevamente a través de un ritual que se hace colocándole pétalos de rosa en la cabeza a las familias, haciendo los juegos tradicionales que también lo hacemos y son muy propios de la comunidad inga, como son el muñeco de maíz, que son el juego de las papayuelas o el chilacuán, el compartir, como le digo, de una comida que se empieza a cosechar desde julio o se empieza a trabajar para que el maíz, el frijol y los demás alimentos hayan en abundancia cuando caiga el Carnaval del Perdón, que es en una fecha como es en febrero o en marzo, según calendario lunar, y este año nos tocó pues en febrero y por eso
es la celebración importante. Esperamos que pues tras esta pandemia lograr realizar el 16 de febrero, acá como siempre hemos hecho, hemos estado celebrando de manera permanente en nuestras casas, hay ellos chiquiticos, pero aquí en la alcaldía concretamente vamos a completar 6 años que estamos tratando de alguna manera empoderar el espacio de celebración y de lograr que de alguna manera sea patrimonio local, porque no solamente son los indígenas, sino los demás pueblos que también tenemos ese derecho de celebrar nuestras propias cosmovisiones, nuestras propias celebraciones culturales. Es muy importante. Quiero hacerle una pregunta frente a esto. Digamos, usted que ha sido autoridad, que conoce precisamente las dificultades que tiene el pueblo inga en Bogotá, desde esa lucha histórica que tuvieron ustedes hace 30, 40 años, o 20 o 25 años, frente a lo que se ha presentado hoy, ¿cree usted que sí hay un avance por parte no del pueblo inga o del resto de los pueblos que han luchado precisamente para que haya un reconocimiento por parte del Estado como unos actores políticos y sociales dentro de la dinámica cultural en Bogotá? ¿Sí has visto como un avance? Porque digamos que esto me parece fundamental, poder hablar sobre los usos, las costumbres, el carnaval del perdón, de dónde viene el pueblo inga, por qué está aquí, su desplazamiento, pero también nos interesa muchísimo saber, y yo creo que a la gente le interesa también eso, porque hablabas precisamente, Taita Agustín, de esa responsabilidad que ha tenido el Estado precisamente en la transformación de cómo el resto de la población, entre comillas, occidental, ve a las comunidades indígenas. ¿Cree usted que sí ha tenido repercusión estatal, digamos, y reconocimiento frente a la comunidad inga en este caso en particular? Sí, claro, vea. Yo creo que ha sido importante. En primer lugar, la constituyente del 91 nos permitió de alguna manera abrir los espacios no solamente para los ingas, sino a entrar en diálogo aquí con la administración local. Eso es otra forma, otra óptica de tener una conversación y de alguna manera tener esos acercamientos con los gobernantes. Ahora, ha sido muy importante y no ha sido en vano la lucha que hemos liderado, no solamente yo, sino otros líderes jóvenes y mayores que ahorita pues ya no están, y otros que ya están, pues desafortunadamente no están, pero sí valió la lucha, porque hemos de alguna manera, el solo hecho de que se reconozca el Cabildo Inga como el primer espacio de diálogo, que fue en 1992, fue el primer cabildo urbano en toda Colombia, y de eso nos sentimos orgullosos los ingas, porque abrimos ese espacio a nivel nacional y a nivel distrital. Eso es un avance importantísimo. El haber luchado por de alguna manera lograr que a las acciones afirmativas, los gobernantes, en este caso, sobre todo el distrito, en este caso, vaya incluyendo ese tipo de la política pública, ha sido fundamental, aunque a veces se habla mucho, pero de todas maneras eso queda en el papel. Pero nosotros como líderes tenemos que seguir trabajando. Yo le puedo hablar de la experiencia que yo tuve en el año 2004, porque precisamente ha sido el panorama inga que ha despejado esos caminos para que no solamente se abran los espacios para los grupos étnicos aquí en el Distrito Capital. En el año 2004, con la administración de Lucho Garzón, yo fui nombrado por resolución el primer consejero de política social, junto con los afros, los raizales, los gitanos. Se creó precisamente en la posesión de del Cabildo Inga. El gobernador, pues, desafortunadamente falleció. Se creó la mesa interétnica. Ese espacio que hoy en día ustedes ven, que hoy se solidó en un espacio como es la gerencia de etnias. En ese entonces se pensaba en una secretaría. Desde ese entonces se pensó en una secretaría y se trabajó para que se creara ese espacio de la gerencia de etnias. Queríamos lograr
esa secretaría que fue de alguna manera fuera manejada por las comunidades indígenas o los grupos étnicos. Hemos logrado esas satisfacciones de alguna manera, pero seguimos trabajando. Creo que aquí también la lucha es también un poco con el enfoque territorial, que es lo que está sucediendo en estos momentos en las localidades. La población indígena está concentrada en las localidades y es el momento en que la administración tenga que descentralizar, ¿cierto? Porque nosotros los actores estamos acá, tenemos digamos un espacio general que es allá en la localidad Candelaria, pero los ingas concretamente estamos tratando de abrir esos espacios, como es el caso de la mesa local indígena, que estamos a punto de alguna manera de oficializar ya para entrar a trabajar en este cuatrenio la política pública de manera más territorial, con un enfoque territorial, con el acuerdo 671, que está el artículo 66, que debe ser de alguna manera no solamente los gobernantes, sino también la JAL, y yo como consejero estoy tratando de impulsar. Para concluir esta entrevista y darle paso a los otros mayores y a los otros taitas, Taita Agustín, quiero preguntarle una cosa. Nos parece, digamos, yo creo que a los televidentes y a nuestros televidentes, vuelvo y reitero, pues a Dementes Urbanas, ¿cómo hacemos para la conservación de la lengua? Digamos que aquí hablamos castellano, nos comunicamos en el castellano, pero en el caso tuyo, ¿hablas la lengua o cómo es el asunto aquí desde el Cabildo o desde las concentraciones de los pueblos en las mismas localidades para mantener la lengua? Porque uno a veces se encuentra con los compañeros ingas e incluso con los niños en el territorio y obviamente los abuelos y los mayores y las mayoras siempre están como conservando eso. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido? También sabemos que tu familia ha estado trabajando mucho por la conservación de las lenguas y no solamente de la lengua materna inga, sino de la mayoría de los pueblos de Colombia. ¿Nos ayudas un poquito con eso? Sí, claro, vea. Yo creo que para mí, más que este capizayo de identificarme, de reconocerme como indígena, está el tema de la lengua materna. Yo creo que es un 70% de ser indígena es eso. Entonces, la lengua materna ha estado siempre en la comunidad, en la familia o en los años. Mi mamá nunca ha dejado de hacernos el uso y la práctica, y eso lo hemos tratado de transmitirlo a las nuevas generaciones. Ha sido un poco difíciles, pero como le digo, a nivel nacional se ha tratado de luchar para que se incluya de alguna manera en las escuelas, en los colegios, la cátedra o alguna forma, un espacio en el cual los amautas puedan dar esa cátedra de la educación intercultural. Pero la responsabilidad también es de parte de nosotros como familia, como inga, como autoridad también. Yo creo que es importante que nosotros como autoridades estemos vigilantes en eso, porque los medios de comunicación, hoy en día la tecnología, está avasallando de alguna manera y la nueva generación se puede perder, pero cuando hay cuando se inculca de una manera sólida, como es el caso de los ingas, es importante. Por eso nosotros creamos también la creación de la primera escuela bilingüe, que eso lo hizo Mamá Antonia en el año 94. Se creó también el jardín, el Guavitacunapahuasi, en el año 2007, y a través de ese espacio se permite que los niños conserven de alguna manera esas formas tradicionales de la lengua, de los usos y costumbres, porque todo va relacionado con eso. Entonces es trabajar. Y acá en la localidad, cuando hay proyectos, de alguna manera se intensifican, pero las prácticas está al día a día. Entonces quiere decir que nosotros tratamos en lo posible de inculcarle a los niños y tratarles de decir que lo más importante, que además de ponerse el capizayo o ponerse la indumentaria, es importante mantener la lengua materna, que es el inga.
Muy bien. Y bueno, también quería preguntarle otra cosa. Digamos que ahora hacemos con los otros taitas y con las mamas, seguramente hablamos sobre la medicina tradicional o hablamos sobre la indumentaria tradicional, pero también me parece una cosa fundamental dentro de lo político y es que yo también quisiera como que usted nos contara un poco que también la política pública que se ha sentado durante este tiempo posterior a la Constitución del 91 eh, para que los pueblos indígenas en Colombia tengan un reconocimiento como lo tiene cualquier ciudadano del mundo, cualquier ciudadano colombiano. Creo que los ingas han dado una pelea muy fuerte ahí y eso a mí me gustaría mucho resaltarlo. Incluso decir que hoy el presidente del FILAC, que es también el Fondo de Desarrollo pues, para la educación de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, la preside un inga, y saber que en el año 91, en el año 94 tuvimos un senador inga, y lo que tú decías hace un rato, la importancia de saber que esa lucha precisamente de que el Estado o por lo menos el distrito reconociera un primer cabildo en Bogotá y fuese gracias a la insistencia del pueblo inga, ¿qué nos podrías contar de eso? Sí, ¿por qué no digamos otros pueblos? Para no decir aquí lo que tú decías frente a los hermanos que están ahí en el Carnaval del Perdón y que son los Cansabillá, que están en el Valle del Sibundoy, y no porque el pueblo inga, ¿sí? Sí. Bueno, la política pública nosotros pensamos que debe mantenerse y debe ser acorde a un plan de vida, en este caso el plan de vida INGA. Y nosotros hemos creído que nosotros tenemos como una ruta trazada y en esa ruta que es el plan de vida INGA debe insertarse la política pública no solamente aquí en el Distrito Capital, sino también a nivel nacional, porque es la forma de conservar y mirar al futuro a la comunidad, a las comunidades indígenas, en este caso el pueblo inga. Nosotros tuvimos una experiencia también en el año 2004, hicimos un plan de vida por 10 años, que de alguna manera nos ayudó un poco a mirar cómo vivimos, cómo debemos ser mejor en vivir en comunidad, porque es el vivir bien en comunidad, ¿cierto? Ese plan de vida pues ya se venció y hay que ir renovando porque hay que ser cambiantes, porque las ópticas de vida son cambiantes y en esa medida el distrito también tiene que ser acorde a cómo van las comunidades indígenas. Entonces yo pienso que el principal error que tiene la administración local, la administración distrital y también lo local, lo digo, es que pensar que de pronto la política pública se centra en echar todo en un saco, como decía, hacemos una política pública y echemos todos los que quepan acá, traigan y miren a ver ustedes cómo se las arreglan. Pero resulta que aquí hay diversidad de pensamientos, hay cosmovisiones, hay formas de vida, ley de origen. Entonces, si vamos a hacer una política pública, debe ser diferencial. Y eso se lo he repetido también aquí a la administración local, y de algunas, digamos, mandatarios los han entendido, porque no es atomizar una política pública y sea un solo y ustedes miren a ver cómo se las arreglan, ¿no? Porque cada uno como indígena debe respetar la forma de vida del otro, ¿cierto? Entonces eso ha sido importante y para eso también la espiritualidad en este caso ha jugado un papel importante, porque creo que a través del conocimiento de la medicina, los círculos de la palabra, nos ha ayudado un poco a dialogar entre nosotros mismos, entre ingas, pero también a compartir esas experiencias con las demás comunidades y de alguna manera decirle al Distrito Capital y también a las administraciones locales que deben empezar a mirar esa forma de vida que tienen cada una de las comunidades. Es ahora, como estamos diciendo, lo que pasó recientemente en estos encuentros ciudadanos, en el cual nosotros como ingas insistimos, inclusive, pero para que la política, o sea, las iniciativas o los proyectos que se tengan que hacer, se apliquen las normas que están vigentes en este momento.
Eso es la política pública, pienso yo, para mí, acertar y consultar y de alguna manera concertar con las comunidades indígenas cuál es de verdad una política pública adecuada. Eso es para mí. Perfecto. Bueno, vamos a darle espacio, digamos, a otro taita. Seguramente vamos a continuar con Agustín en otro momento, porque esto no termina aquí. Ahora vamos a tener una relación también con las mayoras, con los mayores, y posterior estaremos el próximo 16 de febrero, como decía el taita Agustín, acompañando la ceremonia, acompañando el Carnaval del Perdón, acompañando los usos y las costumbres del pueblo inga que ha sido tan determinante en el distrito capital. Yo creo que pai señorcito, pai mamita, allí también kamkunaksamos sanguich kai no canche uyangapa, no canche que masam kapsanche, y masam no canche que uyanaconche, kai kati chingap suyo. Entonces yo en la lengua inga le estoy diciendo que muchísimas gracias por ese espacio que hoy nos han dado a la comunidad inga, a las familias de ellos, de Rafael Uribe, porque es importante que se conozca el pensamiento, cómo vivimos nosotros. Continuamos precisamente para hablar con el taita Clemente, que como vemos tiene también su corona de plumas. Vamos a continuar hablando sobre el usos y costumbres del pueblo inga, y para eso está aquí el taita Clemente. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre la componencia del capisayo. Sí. La palabra términa se llama sayo, pero larga es capisayo, que es la tradición de nosotros, en la cual esto nos revela la identidad de donde somos, del Putumayo, Ingas, del Alto Putumayo, ¿ya? Entonces, nosotros esto siempre se ha utilizado para muchas cosas, tanto como para prevalecer nuestra identidad y nuestras costumbres que nosotros utilizamos como médicos tradicionales, y en los bailes, la cual nosotros cada año lo hacemos, en la cual nosotros iniciamos el año nuevo, el Carnaval del Perdón. ¿Qué quiere decir el Carnaval del Perdón? Es que cada año lo hacemos con el inicio de este año y dándole al pueblo inga lo preversar de la pucha. Ese es un baile que nosotros lo hacemos ancestralmente, cada año, pero ancestralmente. Esos bailes ya se han pronosticado mucho hace años, milésimos, ¿ya? Y en la cual nosotros utilizamos esto, la chaquira, la cual la tejemos a mano. Y esto, de cada color y cada que tenga más, es el poder que tiene la persona, ¿sí? La fortaleza, esto lo identifica mucho. Se llama chaquira. La chaquira es una producción de los pueblos ingas, y tanto así como la cual nosotros utilizamos para las danzas, para los remedios, rituales, para salvar a la gente cuando alguna enfermedad, alguna cosa que tenga la persona. ¿Y esto cómo se llama? ¿Esto? ¿El chumbe? Este es el chumbe. ¿Y este para qué se utiliza? Este chumbe se utiliza mucho también para las mujeres, también para los niños, para el ombligo cuando están así, para apretarlos, o para enderezarle los pisitos, la piernita, para que no se abra mucho. Esto lo utiliza mucho como tradición de las mujeres cuando van a hacer danzas, bailes, eso, es chumbe. Este solamente en los hombres no, este es del hombre es esto, el capisayo, ¿ya? Y estos son las maraquitas, la cual nosotros hacemos el baile del carnaval, pues sonamos esto para hacer el baile, ¿ya? O para hacer rituales. Bueno, ahí estamos produciendo las costumbres, nuestro desarrollo, nuestras identidades, nuestras fortalezas del pueblo inga, de donde somos, ¿ya? En cambio nosotros somos muy fortalecidos por la madre tierra, en la cual le decimos, la que acaba de decir, la tupucha, es perteneciente al perdón.
en la cual nos privilegiamos con la madre tierra, nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro sol. De allá somos lo que somos nosotros, la cual privilegiamos, respetamos en cada año el inicio del pueblo inga, pues, no más. Y lo otro, pues, ya como le expliqué, la puncha y la forma de hacer el sayo, trabajar con eso. Y otra cosa, Taita Clemente, con respecto a la medicina tradicional y digamos a la toma del yagé, ¿nos puedes hablar? Sí. Bueno, la medicina tradicional nosotros hemos aprendido, como le dije, con la naturaleza, con la madre tierra, lo que los frutos nos da, tanto así como usted ve acá, ¿sí? Sí, estos son también remedios que nosotros nos enseñan desde pequeños a manejar la sabiduría, la tradición de la medicina, ¿ya? En la cual eso produce muchos beneficios como para tales enfermedades, ¿sí? Y la sabiduría de la medicina tradicional nos fortalecen a nosotros espiritualmente, donde desarrollamos las capacidades para aprender de la medicina, tanto de las plantas, como le dije yo, de la madre tierra, las que nos dan a nosotros las plantas medicinales. Continuamos en este momento precisamente en Vive TV, somos parte de ti, en Dementes Urbanas, este programa que nos acompaña semanalmente y que siempre sorprende porque tenemos diferentes actividades, diferentes invitados. Hoy tenemos al pueblo inga, precisamente hablando de sus ceremonias, de sus celebraciones, del Carnaval del Perdón, que es tan importante, del nuevo año para el pueblo inga, y estamos en este momento aquí con el Taita, que nos va a hablar uno sobre la medicina tradicional, sobre el vestuario tradicional. Taita, ¿su nombre es cuál? Santiago. Mi nombre es Santiago Tisoy. ¿Y Santiago, usted de dónde es? Yo soy de Santiago Putumayo, de la vereda del Bichoy. Estoy aquí radicado más de 40 años, pero siempre estoy hacia la parte de mi tierra, Santiago, Putumayo, de los valles de Sibundoy. ¿No has perdido el contacto con el territorio? No he perdido el contacto porque casi mi familia, todos se encuentran en esa parte y aquí también, aquí en Bogotá. ¿Y eres vecino aquí de la localidad Rafael Uribe Uribe? Santiago, hazme un favor, digamos para este canal que se llama Vive TV, nos gustaría muchísimo que nos hablaras precisamente del contexto, digamos las tradiciones culinarias, la gastronomía, nos hablaras del vestuario, por qué el capizayo, por qué la corona de plumas, por qué la medicina tradicional es tan importante para el pueblo inga y sobre todo pues que estamos en el contexto de ciudad y la gente desconoce muchísimo la diferencia incluso de los usos y las costumbres entre pueblos que geográficamente pueden estar ubicados en el mismo sitio, pero que tienen cosmovisiones diferentes. Entonces me gustaría mucho, Santiago, que nos hablaras de, por donde quieras, la comida, el traje, la corona, la medicina tradicional. Bueno, en todo caso, Puanga, muy buenos días, buenas tardes para toda la persona que están observando. Mi nombre es, como le digo, Santiago Tisoy. Soy del Putumayo, nacido allá en el Putumayo. Y la mayor parte me he criado allá y acá, aquí en Bogotá, porque desde los pequeños he ido para acá y allá, para no perder mi costumbre, mis tradiciones y mi idioma. Primeramente vamos a hablar sobre la tradición indígena de nosotros, lo que es la primera para los carnavales. Los carnavales de nosotros, primeramente pensamos qué es lo que vamos a comer o qué es lo que vamos a hacer en nuestro carnavalito que viene. Lo que se llama el atumpuncha. El de nosotros, el atumpuncha, es una cosa muy bonita, muy bello, porque lo hacemos anualmente. Es una reunión para toda la comunidad
lo primero que hacemos es, sembramos el maíz en septiembre para que dé el fruto para estas fechas de los carnavales. Hacemos lo que se llama la chicha, que nosotros le decimos en nuestro idioma, en el idioma castellano, y en el idioma de nosotros le decimos azuita, y en el castellano se le dice chichita. Y ahí entonces se incluye lo que se llama el mute, que es muy tradicional para todas las personas que vayan a los carnavales, de que vayan a visitar de casa en casa, que es nuestra costumbre, principalmente ese día de carnaval. Hacemos nuestro cuisito, que no nos falta, el cuisito, la gallinita, que a los visitantes que estamos, ahí se le brinda. Llegamos lo que se llama el domingo, el lunes, en las veredas nada más, en pura vereda. El día martes salimos hacia la plaza de Santiago Putumayo para ya celebrar lo que se llama la tumpuncha. Ahí donde se celebra con la cosa del gallito, que nosotros no es un sacrificio, no lo hacemos un sacrificio, sí es una tradición y es una conmemoración al Pachamama, propiamente. Eso es como decir un perdón, que nosotros lo hacemos para un perdón para toda nuestra comunidad, nuestros familiares, nuestras cosas que están casi, muchas personas que están muy alejadas de ahí de nosotros. Esa propiamente es la tradición de nosotros, ¿entiendes? Y como dijo el Taita Agustín sobre la cosa del baile, de esa cosa, nosotros siempre agarramos unas canastas, ahí donde nosotros tenemos para tener la chiloacuán, que lo hacemos parar y darle un chilocanazo, como nosotros decimos, a una persona que se entregue. ¿Entiendes? Se decimos, bueno, vamos a dar ese chilocanazo. No es una cosa, sino a cada persona. Y el chine, que eso no se va a olvidar, que el chine es una cosa que eso se pega en los piecitos, es como para que lo haga, se resalte. Esa es propiamente la tradición. Sobre el aspecto, bueno, terminamos el carnavalito, eso, y después cada uno va a nuestra casa para ir visitando las casas, para ir visitando los familiares, aunque sea, pero otra persona, aunque sea, no sea de ahí, siempre se visita, porque la casa ahí, en esa tradición, es libre. Todas las puertas de eso están abiertas. ¿Ve? Pero como estábamos hablando, este año no se celebrará así, por la pandemia, con las cosas que dio, entonces no se va a dar. Así como se habló, no se va a dar en esa cosa, en esa condición, no se va a dar. Ahora, sobre la tradición de nosotros, lo que es el pluma que nosotros tenemos, nuestra tradición, eso ya esos son nosotros los sabedores, que nosotros sabemos nuestra medicina, nuestra cosa, que nosotros tomamos nuestro yajecito, que no nos falta, porque yo desde la edad de unos 10 años empecé a tomar yagé, hasta el día que ya tengo 68 años de edad, y siempre conservo mi tradición de mis saberes. ¿Entiendes? Nosotros damos nuestro medio. Y sembramos, de paso, sembramos en cada huertico, sembramos nuestro chundur, nuestro medicamento, cosas, sembramos nosotros, porque sabemos la verdad lo que para las enfermedades que es. Esos son, y los sabedores son los que nosotros tenemos el plumaje. Bueno. Y la pregunta que me hizo la otra fue sobre el vestuario. Nuestro vestuario ya es una tradición de anterior, años desde cuando los colonizadores nos trajeron el capizayo, la cusmita. Ahorita más bien nosotros para esta parte que hemos venido, hemos cambiado lo que se llama la cusma. Porque esa es una tradición donde nosotros nos criamos con eso. Desde que yo me acuerdo, cuando anteriormente íbamos a la escuela, era con capizayo, sin zapatos, sin nada. Esa era la costumbre de nosotros. Tanto las mujercitas que se utilizaba la pachita.
Y por eso fue lo que se dice la Pachamama, porque los antepasados, después de con los colonizadores que nos trajeron, y ahí estamos radicados, pero después de eso fue donde nosotros o sea, los otros se fueron hacia otra parte. Ajá. Yo tengo para acá más de 40 años para acá, más de 40 años en estas partes, pero siempre mi tierra ha sido mi Putumayo, mi Santiago Putumayo, Valle de Sibundoy. Esos son la parte de nosotros. Una pregunta, Taita, digamos que cómo se le dice a los médicos tradicionales, a los sabedores en Inga? Sinchitaita. Sinchitaita. Sinchitaita son los sabedores. Y otra cosa, Taita, hay siempre como una discusión de que el yagé, que se volvió una cuestión muy popular, y lo que queremos precisamente en Vive TV y en Dementes Urbanas es que la gente conozca que aquí hay unas acciones afirmativas y políticas por parte del pueblo inga y no carnavalizar el carnaval. ¿Me hago entender? O sea, que la gente entienda que aquí hay una responsabilidad de los usos y las costumbres, una responsabilidad política y cultural por parte del pueblo inga, y no folclorizar es la palabra que quería usar, porque generalmente cuando ven al indígena o vemos que vamos a hacer un trabajo diferente, entonces siempre es como folcloricemos el asunto para quitarle la importancia. Y el yagé ha sido eso. Digamos que el occidental, incluso otros pueblos, lo han tomado como una herramienta para folclorizar la importancia de la medicina y la importancia del bejuco precisamente. Y yo quisiera que usted de pronto hiciera énfasis en eso. Esto, la medicina, digamos, en ese caso el yagé, ¿es propio de los ingas? Ese propiamente, el yagé es propiamente, eso es del Putumayo. Ese propiamente de nuestros antepasados, donde se preparaban, que yo mismo, por cierto, le ayudaba. Era muy pequeño en ese tiempo, yo era muy pequeño. El que de verdad lo preparaba, lo hacía esa cosa, se llamaba Jacinto Quinchoa. Ese fue uno de los grandes sabedores donde yo lo conocí. En ese tiempo tendría como 7, 8 añitos, donde yo agarraba la leñita y lo ponía. Porque cualquier persona, ahorita en este momento, muchas personas que el yagé lo utilizan para otras cosas, para comercializar. Pero el yagé propiamente, eso no es, en ese tiempo no era así, sino era para tomar puro, de verdad que sean sabedores, son una persona enferma. Eso era la realidad. Y el yagé cualquier persona no lo hace, no lo preparan cualquier persona, sino una persona de verdad sabedor. Y otra cosa que le voy a decir, si de repente una persona que se confunde, porque yo lo he visto, lo he estado, de verdad con los taitas. ¿Ve? Por cierto, mi papá fue uno de los grandes sabedores, ya a la edad que yo tengo, señor mayor, que descanse está muerto. Bueno, en eso no era una persona que estaba incluido una dama, una guarmicita, para dar la preparación de eso, sino era pura persona, puro hombre, y era al lado de un río. Si aquella persona no hayan sabido, lo estoy diciendo la realidad porque yo sí he estado. A la edad que yo tengo, he estado junto y haciendo, o sea, cocinando lo que se llama los remedios con ellos. Y por eso yo catalogo lo que es la realidad y mi costumbre, me lo sé todo. Y la crianza mía me lo dice porque yo he criado en el campo, hacia la parte del campo, sembrando maicito, sembrando lo que se llama porroto, le decimos nosotros, frijolito, y eso yo lo he hecho, ¿entiendes? Y por eso sí, yo sí lo puedo catalogar lo que es la realidad, ¿sí? Muy buenas tardes para todos y todas, y en especial para Mentes Urbanas por esta invitación amable que nos ha tenido al pueblo inga.
Muchísimas gracias. Hoy queremos contarle un poquito de la historia del Carnaval del Perdón, en el cual queremos compartir nuestra sabiduría, nuestra cultura a través de la memoria colectiva, digamos así, y también de la memoria de algunos de nuestros mayores y mayores que se encuentran y nos acompañan en el día de hoy. Voy a presentarle a dos mayoras que son de Santiago Putumayo, Manoy. Una vive acá y la otra pues tiene más tiempo allá en el territorio ancestral, para que de alguna manera hablen el significado y lo que es la celebración. Pai, señorcito, voy a hablarle en lengua materna porque pues el español de la mayora no es muy fluido, para que ella me diga. Wangi, y más ataxute kangi. No, no con nombre. Ajá. Rosa Ágreda. Este soy. Ella dice que se llama Rosa Ágreda de Tizoy. Kam masawatatak yukangi. O Posachonga Pichka. Ella dice que tiene 85 años. Masawatatak kam chayaska kankai Bogotama. Masatak Nisa. Soktachunga. Como 60. 60 años. Y rimay ima no canchip carnaval man. Kam ima munaskanei no canchip atom punchamana no capay con atnesam. Entonces, en este pedazo que le acabo de decir, ella nos va a contar en lengua materna y yo les voy a traducir lo que ella nos quiere expresar. Y en gatmeika, pues, parlay. No canchip bailas que se conoce. Calos Torrenda. Y música con aquí maopas. Ajá, toco, pues parlay. Loinaba, rondadora. Y más atak no ñupatakasca. Nos pata bailanga pa. Ajá. Pues hemos ahora pues. Ajá. Calos Torrenda, pero. Ujú. Tota o ponche más. Bombitaba, rondadora. Y más pas bailanga pa no canchip. Picola ya chachesca con chicona. Se con acá coño famanda cona pues. Ajá, suya y no pega. Bueno, ella nos va a hablar sobre todo de los instrumentos musicales y de lo que les enseñaron los mayores. Ella habla del bombo, de las luinas, de los instrumentos musicales, que fue como el legado de lo que les enseñaron los mayores y por qué es la importancia. Y más atacuyache de Kaikona y más No voy a chisar. Ajá, pero para las pa, y más atac chaps en la Pues Carlos Torrenda bailanga pa. Ajá. Bailas pues. No consciente. Ajá, y más atac allá. Carlos Torrenda, Causan Camada, baila sonche, no canche. Atún con parejo. Entonces, como ustedes pueden ver, ella tiene como un ritmo, que son estos los cascabeles. Es un sonajero, como anteriormente les hablé. Eso es semilla natural que se elabora para esas fechas importantes que los mayores lo elaboran, y tiene unas tonalidades. Ella hizo sonar una tonalidad que es de carnaval, pero también hay otra tona para el tema espiritual. Ella dice que se baila con esto y es para por lo menos alegrar en el día. Toco y con chura rencona, uchuya. Carlos Torrenda. Ajá. Guau, me lo pasé porque ya te achisca. Carlos Torrenda baila con acá, no canchipa, sotepa, se caña, canchipa costumbre. Ella dice que también esa enseñanza se los da a los niños y a los jóvenes, porque esa es la enseñanza de la costumbre. Entonces, A ver, no caía, ya no que cascabel mollo, que con bailado, que pues me bailas canche pues, hasta plaza para no que tan cascana, pues ñopo. Ella dice que estos cascabeles ella pues se los elabora, y ella fue la primera que trajo ese carnaval del perdón acá cuando llegó acá. Camcha y ahora
casa samosan kai baita chicos resto. Practicaba. Ajá, y más esta que samosan che no panche pagman chay ahora y más esta que samosan baita pachi. Baita y pachita chumbe, Pues kawache que mai tanta ka baita. que ese es el baita. Ajá, Que can chumbe, ajá, chumbe dice. Que pacha. ajá. Solo guarme con esto ¿no? Ajá, se haga. Bueno, entonces ella como le está hablando también un poco de la vestimenta tradicional, ella le habló del rebozo o lo que es la baita o la bayeta que se llama y le está hablando de lo que antes le hablamos nosotros que era el chumbo. Como ustedes pueden ver, este es un elemento cultural que solo lo utilizan las mujeres para bajarse la pacha o el anaco y eso además sirve para las mujeres para cuando de alguna manera que están en cintas en estado de gestación les ayuda a acomodar al niño, pero es el vientre donde nace la vida para la comunidad inga. Igualmente pues el anaco tiene que ser negro, ¿cierto? Porque está relacionado mucho con la tierra, con la madre tierra, por eso esos colores importantes. Más arriba con esta caipa pura tía, piche, puca. Piamor, matache, puca, verde y morada. Y más pues patanga. Los colores es importante que también lo sepan, que dice que hay el azul que se llama angas, ¿cierto? Está el rojo que es el piche, el fucsia que es también el piche y también el morado que es ese. Entonces eso es como lo que le puede contar la mayora con respecto a esto. Ahora vamos a escuchar a la mamita Teresa Muyuy que también les va a hablar porque pues ella está más permanentemente allá en el Valle Sifundoy y cómo se celebra. Toco y rima. Ajá. Rimaica pues ya. Rima y no crema coscanchas en gafe. Ajá. En castellano. ¿En castellano o en gafe? En castellano, yo sé. Castellano. Buenas tardes, bienvenidos aquí a visitar y nosotros estamos aquí para conversar unas palabras de lo que nosotros sabemos. Rimais no cancha carnaval manda y más está Jalo cómo en la se celebra el manta, carnaval que del perdón, el por qué las baitas, todo eso, la comida, Pues todo eso. el carnaval, pues nosotros como indígenas, pues lo festejamos y pues bailamos y Palpita, y, coise, pues, toco. y también la comida lo brindamos para a la familia que nos visita el carnaval. Las celebraciones se hacen en las casas y también Ajá. en el cabildo. ¿Cómo es la celebración en la casa y cómo es la celebración en el cabildo? A ver. En el cabildo pues también, pues en primer lugar vamos a la misa y después nos vamos a visitar al Taita Gobernador. Ajá. Y ya nos brinda la comidita por ahí y ya, y la chicha. Y después ya vamos para nuestra casa a visitar a la familia. Sí, y allá se continúa con la celebración. Sí, Bailan gapa. toca bailar y pues bailar con la familia, con los vecinos, con todos los que estamos ahí. Sí, en las veredas sobre todo. En las veradas también vamos a visitar al Taitarcanche, Taitalguacel Mayor, lo visitamos y ahí también lo mismo nos convidan la comida y bailamos también. Sí. Eso. ¿Cuál es como el plato, la comida tradicional? Usted no puede decir qué es lo que lleva la comida tradicional, la boda que llevamos, que lleva para por lo menos para una persona, para los comunitarios, o cuando se le va a servir por lo menos a la autoridad, que lleva, porque son distintos, ¿no? Sí. Cuando se va a hacer el compartir, ¿cómo es eso? Pues Guayas. compartir, pues en el cabildo nos comparten mute, carnita y huevos
y es lo que nos comparten, y la chicha. Y también nos tocaba pues volver a bailar, agradecerle al Teite Gobernador. Eso. En la Canchipuache, Y en la vereda es lo mismo que nos toca. También lo mismo nos brindan el mute, la carne y los huevos. Y también la chicha. Lo mismo nos convidan. La chicha tiene una preparación especial, todas las chichas son iguales o se hace para los niños, porque los niños también celebran y toman chicha, pero Sí. ¿cómo es la chicha de los niños? ¿Cómo es la chicha para los mayores? Y las que van a brindar a las autoridades, ¿hay algo especial en cada uno? La chicha para los niños es más tiernita, más para que ellos puedan tomar. Y para ya los mayores es más fuertecita, para que ellos cojan valor a bailar. Sí. ¿Y se hace solo de maíz o también de otro? Pues de maíz y también de caña.